Sí, sí terminamos de verla. Entonces, jóvenes, pues está bien, ¿verdad? Volvemos a puntualizar eso, es nuestro tema 2.3. Recuérdense que este capítulo tiene 6 temas, entonces estamos a la mitad, terminando la primera mitad. Clasificación y funciones de las fibras nerviosas. Aunque la imagen en la pantalla, la diapositiva del Power, está cargada, el objetivo, ¿verdad?, que yo pretendo es que vean cómo diferentes autores presentan una diferente imagen, ¿verdad?, para estudiar esta clasificación y funciones de las fibras nerviosas, pero es correspondiente. Lo que es diferente es pues la manera, ¿verdad?, en que el dibujante crea esa imagen. La figura que está a la derecha, tomen la referencia, es la figura del capítulo 47 de Guyton, la figura 6, ¿verdad? Que seguramente todos ya vieron, yo espero, o, ¿verdad? La revisan a partir de hoy. Ahí vean cómo Guyton nos está dividiendo a las fibras, empezando desde arriba por cuáles son amielínicas y cuáles son mielínicas. Y luego en la parte central, obviamente de la cantidad de mielina, pues sabemos que depende el diámetro, como le estábamos diciendo, y depende la velocidad de conducción. Y luego vean cómo en el tercer recuadro, en el tercer rectángulo de esa figura, viene la clasificación general. Y abajo de ese rectángulo habla de clasificación de nervios sensitivos. Bueno, ahí es donde vamos a retomar nosotros este tema. Y lo que vamos a poner, ¿verdad?, es que hay 2 clasificaciones de las fibras nerviosas o axones. Fibras nerviosas o axones. Aunque ahí la figura de Guyton puso nervios sensitivos, ese es un error seguramente, ¿verdad?, de la editorial, de la edición, porque lo que se clasifica son las fibras nerviosas y los nervios, pues es un conjunto de fibras nerviosas, pero no todas son del mismo tipo. Entonces, por eso es clasificación de fibras nerviosas, de axones, que sí es el sinónimo. Axones o fibras nerviosas, ¿de qué neuronas? Bueno, esa es la segunda característica. La clasificación general toma en cuenta tanto fibras nerviosas con función sensitiva, pero también fibras nerviosas con función motora, ¿verdad? Entonces toma en cuenta los 2 tipos de fibras, tanto las sensitivas como las motoras. En cambio, la clasificación, ¿verdad?, que nos habla de, Guyton la pone como clasificación de nervios sensitivos, nosotros pondríamos clasificación de fibras nerviosas sensitivas, pues únicamente tome en cuenta ese tipo de fibras, es decir, no tome en cuenta fibras motoras. Esa es la primera diferencia. Segunda cuestión, la primera, que es la clasificación general, ¿verdad?, que abarca los 2 tipos de axones, fue la que se hizo, pues, desde el siglo pasado. Y les decía yo, vean cómo estos 2 científicos, Erlanger y Gasser, fueron quienes realizaron esa clasificación y les valió obtener el Premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina en 1944. Y si se fijan, Guyton ya no lo pone porque algunas veces los textos dan por asentado que ya lo sabemos. En cambio, otros autores, ¿verdad?, pues sí lo ponen porque ese es el sinónimo. Esa clasificación o se llama general o le podemos decir que es la clasificación de Erlanger y Gasser. O sea, son los sinónimos. Y vean cómo en la figura del lado izquierdo sí tiene arriba esa figura como título, clasificación de fibras nerviosas. No dice de nervios, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante y entonces vamos a ver primero esta clasificación de Erlanger y Gasser, la clasificación general. La descripción que viene en la figura del lado izquierdo es la completa, la original, la que hicieron estos 2 científicos. Y decíamos que ahí encontramos 3 grupos o tipos de fibras nerviosas. Se les da el nombre de letras de nuestro alfabeto con mayúscula.
Entonces ahí encontramos grupo A, el cual, como observamos, tanto en esa figura como en la de Guyton, se subdivide en 4 subgrupos o 4 subtipos, que le podemos llamar así. Y entonces tenemos que son los subtipos o subgrupos denominados con letras del alfabeto griego. Y entonces tenemos, fíjense, comparen ahorita, ¿verdad? Si pueden ver con claridad las dos imágenes. De un lado está A alfa, vean cómo también en la clasificación de Guyton es la A alfa y es la primera variedad. Enseguida de la A alfa sería la A beta y vean cómo en Guyton también está señalada. Igual la siguiente, A gamma, acá tenemos también la A gamma y finalmente la A delta, ¿sí? Entonces son los 4 subgrupos o subtipos de este primer grupo de fibras A. Enseguida tenemos las fibras del segundo grupo, que se les llama fibras del grupo B. Si se fijan, en este grupo no hay subgrupos, ¿verdad? Y luego tenemos las fibras del grupo C. Y si se fijan, ¿verdad? Tampoco hay subgrupos como tales. O sea, sí va a haber fibras que tengan una localización y una función distinta, pero como subgrupos así de C1, C2 o C alfa, C beta, no la hay. Y eso compárenlo con la tabla de Guyton y vean, ¿verdad? Como les decía yo, son contenidos equivalentes. ¿Qué más tenemos que saber ya ahorita que sabemos los grupos y los subgrupos y quién realizó una clasificación, qué tipo de fibras abarca una clasificación y qué otra? Bueno, ahora tenemos que ver sus características. Sus características tienen que ver con cuáles de estos grupos los axones son mielinizados o mielínicas, o son fibras mielínicas. Acuérdense que cuando decimos eso, significa que hay una cantidad de mielina suficiente para actuar como material aislante, para que ahí no haya intercambio de iones, ¿verdad? Pérdida de cargas eléctricas de los iones. Y las otras, la otra opción, cuando les llamamos amielínicas a las fibras, pues recuerden que significa que tienen muy poquita mielina de tal manera que no actúa como aislante. Y entonces esa es la diferencia. Entonces ubiquen tanto en un esquema como en otro, ¿verdad? Ahí tenemos como las fibras del grupo A e incluida hasta las del grupo B, que ya Guyton no la coloca, ¿verdad? Son mielinizadas. En la figura del lado izquierdo está representado por una, si lo están viendo a colores, por una línea vertical, ¿verdad? De color verde. Acá arriba, perdón, acá del lado derecho, fíjense cómo Guyton, al menos arriba en la parte superior, ¿verdad? Me pone con una llave que todas las 4 variantes o subgrupos del grupo A son mielinizadas. Y ahí Guyton ya no pone el grupo B, ¿verdad? Y por lo tanto, fibras amielínicas, pues son el grupo restante, el grupo C. ¿Verdad? Vean también en la tabla de Guyton, son del grupo C. ¿Qué otra cuestión en cuanto a características físicas, es decir, anatómicas y obviamente funcionales tenemos que conocer? Pues que de la cantidad de mielina depende el diámetro. Y ahí está, ¿verdad? Lo que se refiere al diámetro y a la velocidad de conducción, vean cómo la figura del lado izquierdo no nos da los datos con precisión. Vean cómo representa con una flecha gruesa, si le están viendo a color, de color rojo, del lado izquierdo, y en el pie de figura se alcanza a leer que a medida que las fibras, ¿verdad? Están en los grupos a partir de la y del ala alfa a los demás grupos, ¿qué va pasando con diámetro y velocidad? Y ahí lo que la figura nos está dando, nos dice que disminuye, decrece, ¿verdad? Y bueno, eso es cualitativo. ¿Qué
muchas veces ahorita para nosotros ya no es suficiente lo cualitativo. Por eso regresamos a la figura de Guyton. Y entonces uno dice, ¿ya qué horas me voy a aprender todas esas cifras? Bueno, ¿a qué horas? Yo no sé a qué horas, pero de que nos la vamos a aprender, nos las vamos a aprender y lo que vamos a hacer es utilizar una estrategia de aprendizaje que facilite, que lo facilite. Y miren cómo sí es posible, utilizando muchas veces lo que en técnicas de aprendizaje se llama fórmulas mnemotécnicas. ¿Por qué? Miren, vamos a observar diámetro y velocidad de conducción y vamos a manejarlo como una fórmula mnemotécnica. ¿Qué tenemos que aprendernos? Solo el extremo, solo el extremo. Y la fórmula mnemotécnica es saber cómo voy a manejar diámetro y velocidad del resto de las fibras. Y entonces, fíjense, ¿sí? Empezamos con el extremo, pues son las alfa. Entonces, ¿qué tenemos del diámetro? Pues son las más gruesas. Y eso, ¿verdad? Es lo que tenemos que aprendernos. En promedio, 20 micras. Algunos autores a veces dicen un poco más. Bueno, pues manejamos 20 micras. En velocidad de conducción, hasta 120. Bueno, hay un rango que ya lo conocíamos, 100 a 120. Vamos a manejar este rango de límite superior para que la fórmula mnemotécnica nos aplique. Eso es lo que te tienes que aprender, nada más. Y ahora, ¿cómo voy a sacar diámetro y velocidad de conducción de las otras tres? Pues aplicas la regla del 50%. ¿Y qué significa eso de la regla del 50%? Que a partir del diámetro de 20 y la velocidad de diámetro es en micras, ¿verdad? Micrómetros, como está ahí. Y velocidad de conducción, ahí está la unidad, metros sobre segundo o por segundo. Entonces, aplicar la regla del 50% o de la mitad, como queramos llamarle, significa, ¿cuál es la mitad de 20? Obviamente 10. Y si bajas tu vista al 10, fíjate cómo cae, ¿verdad? Exactamente esa línea punteada a las fibras A beta. Y si ves tu vista, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es el 50% de 120? 60. Entonces, ahí está tu regla del 50%. Yo nada más me aprendo 20 y 120, que es la A beta, 50%. Entonces es 10 micras y 60 metros por segundo. Otro 50%. Ahora, ¿cuál es el 50%? La mitad de 10, 5. ¿Cuál es el 50%? La mitad de 60, 30. Ubícalo en tu figura. Y ahora baja tu vista. Y fíjate cómo cae exactamente en el tercer grupo, las A gamma. Y bueno, uno diría, ¿y las delta? Manéjalo ahí sí, ¿verdad? Con, dijéramos, aproximación. Y simplemente las A delta, tú dices diámetro menor a 5 micras. Y velocidad de conducción menor a 30 metros. Y ahí tienes esas dos líneas que tú dices, ¿a qué horas me las voy a aprender? Pues te aprendes nada más dos cifras y aplicas tu regla. De lo que te tienes que acordar, obviamente, es aplicar esa regla del 50%. ¿Sí? No sé si fui clara, jóvenes, porque no siempre las mismas técnicas de aprendizaje no son útiles. Si esto los confunde, deséchenlo y utilicen la estrategia de aprendizaje que mejor les ayude para aprenderlo. ¿Sí? Entonces, voy a seguir adelante. Fíjense, ya vimos entonces cuáles son mielínicas, cuáles son amielínicas, y ahorita acabamos de ver lo que es el diámetro y la velocidad de conducción del grupo hasta A delta. ¿Sí? El grupo B, que no está aquí, ¿verdad? Tiene un diámetro, ¿verdad? Muy parecido a la de las delta y una velocidad de conducción, ¿verdad? Es muy parecido. ¿Qué es lo diferente? Y por eso Guyton ya no lo, alguien diría, ¿y por qué Guyton ya no lo pone? ¿Verdad? Lo diferente es la función, jóvenes, que ese es lo último que tenemos que aprender, ¿verdad? La función. Entonces, fíjate, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a empezar con A alfa.
alfa. Entonces, fíjate cómo a alfa hay fibras que son axones, obviamente, fibras nerviosas, axones, que tienen función motora somática. Son axones de nervios motores somáticos. Fíjate. Y entonces, ¿dónde Guyton está diciendo eso? Ahorita lo vamos a ubicar, ¿sí? Fíjate, regrésate a Guyton y ve hasta el final, el último rectángulo. ¿Y qué te está diciendo ahí? Que son los axones con función motora. Y del lado izquierdo te está diciendo que músculo esquelético, ¿verdad? Está inervado por los axones de las motoneuronas A alfa. Pues sí, eso lo aprendimos ahora en la unidad 2, fue pregunta de examen. Una motoneurona alfa, su axón y las fibras de músculo esquelético que inerva constituyen una, bueno, si ya cuando menos quieres tener la certeza de un acierto correcto, ¿verdad? Pues es la unidad motora, ¿verdad? Entonces ya sabíamos eso. Entonces A alfa pueden ser es una de las funciones. Son los axones que inervan, que forman parte de los nervios somáticos para la inervación de los músculos esqueléticos, sin lugar a dudas. Pero fíjate cómo hay otra función, ¿sí? Otra. Y ahí te está diciendo del lado izquierdo, ¿verdad? Que son A alfa y que está relacionado esas otras A alfa ahora con la propiocepción, porque si uno dijera, bueno, las A alfa motoras somáticas, ¿con qué función están relacionadas? Oye, es músculo esquelético. Pues, ¿cuál es la función de músculo esquelético gracias a esa inervación somática? ¿Cuál es, jóvenes? ¿Sí me están oyendo o no? A veces, no, sí tengo el internet abierto. ¿Sí me escuchan o no? Sí, doctora. Ah, muy bien. Yo espero que no se queden callados, ¿verdad? ¿Cuál es la función? A ver, Gerardo. El movimiento voluntario, doctora. Por supuesto, jóvenes. No sé si tuvieron examen hoy o a veces les subo el tono de voz y crean que así como que estoy enojada. No, es que me emociono nada más. Eso es todo. Pero claro, Gerardo, muchas gracias. Ahí donde, inclusive pónganlo, ¿verdad? Esas A alfa que constituyen los axones de las motoneuronas alfa, de los nervios, ¿verdad? De los nervios somáticos, para los músculos del cuello hacia abajo, pues claro que van a inervar al músculo esquelético para el control voluntario del movimiento. Claro, así es, porque fíjate las otras son A alfa, pero ahí te está diciendo que ahora estas otras son para la propiocepción. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que ya sabemos qué es la propiocepción. Ya sabemos qué receptores participan en la propiocepción, cuáles son los llamados propioceptores. ¿No es cierto? Ya lo sabemos. Búscalo en la tabla de Guyton, también en la parte de abajo. Fíjate allá abajo cómo dice, uso muscular. Entonces estas A alfa, ¿verdad? Que van a inervar al uso muscular, perdón, no son que van a inervar al uso muscular, fíjate cómo van al uso muscular y a los tendones de Golgi. A los tendones de Golgi, ¿verdad? El órgano tendinoso de Golgi. Y entonces ahí inclusive te está dando una correspondencia con la clasificación numérica. Entonces la conclusión es que las A alfa tanto tienen, ¿verdad? O están presentes en los nervios somáticos para la inervación de músculo esquelético, para el movimiento voluntario, como, ¿verdad? Y la inervación del uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Y el órgano tendinoso de Golgi. O sea, ahí están.
Y ahí están las equivalencias numéricas, ¿sí? Vámonos ahora a las fibras del grupo B, ¿sí? A las fibras del grupo B. ¿Dónde están esas fibras del grupo B? Fíjense, y vamos a la tabla de Guyton, ¿verdad? Dice que son responsables de de conducir dos sensaciones, el tacto y la presión. Tacto y la presión. Entonces, si vemos, ¿verdad? Fíjense, ahí están los corpúsculos de Pacini, ahí están los de Meissner, en ese grupo. Entonces, es tacto y presión. Y luego las gamma, fíjense las motoneuronas gamma. Y entonces nos dice que es la inervación motora del uso muscular. Eso es lo que está hasta la parte de abajo. Inervación motora del uso muscular. Ya nos va a sacar el programa, pero ahorita regresamos. Todos
Hola, jóvenes. Les comparto nuevamente la pantalla para que terminemos de revisar en estos minutos nuestro tema. Aquí está. Ok. Déjenme abrir bien el programa para que lo vean con más claridad. Aquí estamos. Uy, se fue hasta el otro. Aquí estamos entonces. Entonces decíamos, ¿verdad? ¿Por qué Guyton no incluye a las fibras del grupo B, que son, ¿verdad? De las mielinizadas, también de las más delgadas, ¿verdad? Fíjense, están hasta abajo. Y que decíamos tienen diámetros y velocidades de conducción semejantes a las del grupo delta, ¿verdad? Y decíamos que no las incluye porque miren esas fibras solo están en el sistema autónomo, son fibras del sistema autónomo. Y entonces seguramente Guyton, ¿verdad? Las va a trabajar hasta el capítulo 49, creo que es, o 48, sistema autónomo. Ya lo veremos después. Entonces vamos a regresar a donde estábamos e íbamos con las fibras del grupo gamma, ¿verdad? Fíjense las del grupo A gamma y nos dice que es la inervación motora del uso muscular. Y si decíamos que en Guyton, ¿dónde encontramos esa función? En la parte de abajo. En la parte de abajo vemos, ¿verdad? Donde dice función motora, cómo el uso muscular, ¿verdad? Tiene esa inervación con fibras del grupo A gamma. Por eso vuelvo a insistirles que no importa el autor que consultemos, el contenido, jóvenes, la imagen puede variar, pero el contenido debe ser el mismo o equivalente. Vamos a pasar a las fibras del grupo delta y vamos a empezar como lo estamos haciendo por la figura del lado izquierdo. Y vean cómo nos dice que las A delta van a conducir el dolor, pero entre paréntesis viene una cualidad o característica de ese dolor, que nos dice que es el dolor rápido. ¿Y qué ocurre? ¿Verdad? Que si a un tipo de dolor le llamamos rápido, seguramente es porque va a haber su contraparte. Y su contraparte es el antónimo, o sea, la condición contraria. Y si hay dolor que le llamamos rápido, entonces seguramente va a haber un dolor de tipo lento. Y si ustedes observan esa misma figura, la que estamos analizando del lado izquierdo, vean cómo abajo, en las fibras del grupo C, ahí aparece el dolor lento, ¿verdad? Y entonces eso es también lo que tenemos que ser observadores. ¿De qué se trata eso de dolor rápido y dolor lento? Bueno, son los dos tipos de sensación dolorosa que experimentamos cuando sufrimos una lesión tisular. Yo creo que a estas alturas, pues más de una ocasión habremos tenido una herida, hasta con una hoja de papel, o nos habremos picado con algún objeto punzocortante, o, ¿verdad? Hemos tenido un aplastamiento por una presión fuerte, como cuando nos cae algo pesado en el pie, ¿verdad? O en alguna parte del cuerpo, cuando cerramos una puerta, un cajón, y no saco los dedos a tiempo. Y entonces, creo que todos recordamos cuando nos quemamos con algo. Y creo que podemos recordar que la primera, o sea, el primer instante del dolor es un dolor así como que agudo, ¿verdad? Intenso, que inclusive a veces como reflejo nos hace llorar, como reflejo involuntario. Pero ese dolor intenso agudo pasa al cabo de algunos segundos, dependiendo de lo extenso y profundo de la lesión, o de algunos minutos, a veces de unas horas. Y entonces se me quita ya el dolor para siempre. Y no sé si recuerden que inclusive al día siguiente que me produje esa lesión tisular con algún objeto, inclusive si fue, aunque sea la herida esa con la hoja de papel, tengo hipersensibilidad. Es decir, no digo que tengo ya el dolor como tal, sino que a veces utilizamos la expresión,
tengo adolorido. Es decir, es un dolor que es menos intenso y que inclusive es más prolongado porque puede durar hasta que el proceso de reparación de los tejidos concluya. Ese es el dolor que se le llama lento. Unos sinónimos que utilizan otros autores son para el rápido es agudo, ¿verdad? Es agudo, rápido, agudo. Y para el lento, ¿verdad? Se le llama un dolor prolongado o también se le llama crónico, ¿sí? ¿Cómo le llama Guyton? Y vamos a buscar dónde está eso. Bueno, pues fíjense, es fibra del grupo A delta, entonces tienen que localizar la columna delta. Y véanlo hasta abajo, ¿verdad? Y resulta que Guyton no nos da ahí, no le alcanzó al dibujante poner qué tipo de dolor. Lo único que nos pone es que esas fibras A delta, además del dolor, conducen el escosor, que es el prurito, ¿verdad? Que es el prurito. Pero si se fijan en el grupo C, que es la columna que está a un lado, ahí dice dolor fijo y continuo. Ah, pues ese es el dolor crónico, el dolor lento, ¿sí? Y entonces eso se explica. ¿Por qué siento el dolor agudo de recién que tengo la lesión? Porque el impulso nervioso va conduciéndose por fibras mielínicas del grupo A delta. Es el dolor rápido, el agudo, el intenso, ¿sí? ¿Y por qué me queda esa sensación adolorida que puede durar a veces varios días o semanas, dependiendo del tipo de lesión? Ah, porque en los demás días, entonces ya no va por fibras del grupo A delta. Ahora va por fibras del grupo C, que como vemos, ¿verdad? Son amielínicas y que su velocidad de conducción, pues máximo llega a ser, ahí está, vean arriba, 2 metros por segundo. En cambio, las A delta, fíjense, pueden conducir desde menos de 30 hasta al menos 6 metros por segundo, o sea, más del triple. Pueden conducir 10 veces más rápido, 20 metros por segundo, es el dolor agudo, el rápido. Y las fibras del grupo C, que son amielínicas, pues máximo 2 metros por segundo. Por eso tengo ese dolor, ¿sí? ¿Qué otras manifestaciones van a conducir las fibras del grupo A delta? Vean el frío, la sensación térmica del frío. Y uno diría, pues que no, el calor debe de ser conducida por las mismas. Fíjate que no, porque ya aprendimos que hay receptores de frío y receptores de calor. Y entonces vamos a buscar el calor. Y si nos vamos abajo, de vuelta a las fibras del grupo C, pues ahí encontramos al calor. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita con el dolor, con las fibras que transmiten el dolor en sus dos modalidades y las fibras que transmiten las sensaciones térmicas en sus dos modalidades, jóvenes, a eso se le llama la técnica de aprendizaje por bloques. Por bloques. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Que el bloque de dolor y sensación térmica va a ir por fibras correspondientes. Dolor rápido, el frío. Dolor lento, el calor. Dolor rápido y frío, fibra del grupo A delta. Dolor lento y frío, perdón, y calor, fibra del grupo C. Entonces estudias por bloque, ya no lo estudias de manera separada. Y eso va agilizando tu proceso de aprendizaje. Vuelvo a repetirles, jóvenes, ¿verdad? Cada quien tome las estrategias de aprendizaje que mejor le funcionen. Y es más, compártanlas entre ustedes, ¿verdad? Porque a lo mejor yo de alguna manera tengo una estrategia, ¿verdad? Personal, que es la que a mí me funciona, sigue con ella. Si es la que te funciona, sigue con ella. Si quieres experimentar otra, bueno, utilízala y ve si te sirve. Que sí te sirve, qué bueno. Que no te sirve, sigue con las que tú tienes, ¿verdad? Que sí te han funcionado. Vean cómo fibras del grupo A delta también transmiten tacto, ¿verdad? También transmiten tacto. El tacto es transmitido por varias fibras. Vean cómo tenemos A beta y A delta, ¿sí? Ahora, lo que decíamos del grupo B, que porque ya no lo trae Guyton, y
Yo espero que ustedes hayan visto la anatomía del sistema autónomo en su curso de anatomía el año pasado. Y entonces deben de saber que los nervios autónomos, para la formación de los nervios autónomos, participan dos neuronas. La neurona preganglionar y la neurona posganglionar. Y obviamente cada una de ellas tiene sus axones. De tal manera que hablamos, ¿verdad?, de las fibras preganglionares y las fibras posganglionares. ¿Lo vieron esto en anatomía, jóvenes? Ahora están muy Sí, callados. doctora. ¿Sí lo vieron? Sí, no todo completo, pero sí. Ok, miren, pues aquí lo vamos a ver hasta el capítulo 8, con más detalle, pero para que lo interpreten, ¿verdad? Si yo quiero saber, ¿y dónde está el soma de las neuronas preganglionares? Pues está desde el tallo cerebral y los segmentos sacros de la médula para los nervios parasimpáticos. Y eso hace que a esa división de nervios parasimpáticos se le llame cráneo sacra. ¿Verdad? ¿Dónde está el soma de la neurona postganglionar de los nervios simpáticos? Pues esa está en segmentos de la médula, dorsales o torácicos y lumbares. Y por eso esa división simpática se llama toracolumbar. Si ya lo sabes, qué bueno. Si lo sabías y se te había olvidado y lo ahorita activaste, qué bueno. Y si no, no te apures, eso no lo estamos viendo ahorita. Es solo porque si yo no sé dónde lo tengo, pues ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a aplicar? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Verdad? Que los axones de esas neuronas que están en tallo cerebral, en ciertos pares craneales, en esos segmentos de médula sacra para los nervios parasimpáticos y para los nervios simpáticos en esos segmentos de la médula dorsal y lumbar, esos axones son del grupo B. Fíjense, es para decir dónde los tengo, porque esa es otra excelente estrategia de aprendizaje. Ubica la anatomía en ti, no en Sobota, Tórtora o ¿cómo se llama este libro de anatomía que llevan? Ay, porque estos son atlas, ¿verdad? El Sobota a mí me gusta mucho. Luego tenemos, para concluir, jóvenes, fibras del grupo C. Bueno, ¿verdad? Son las amielínicas. No hay subgrupos, ¿verdad? Sino que hay localizaciones diferentes. Como son amielínicas, otra vez vámonos a Guyton. Fíjense ahí otra fórmula mnemotécnica. Vean las cifras del diámetro y vean las cifras de la velocidad de conducción. Y esa es la fórmula mnemotécnica. ¿Qué observamos? Son las mismas cifras. Entonces, para fibras del grupo C amielínicas, su diámetro es de 0.5 a 2, ¿verdad? Micrómetros. Mientras que velocidad de conducción tiene las mismas cifras, 0.5 a 2, pero claro, es velocidad de conducción, metros por segundo. Entonces ahí la fórmula mnemotécnica de nuevo, al menos las cifras son iguales. No se te olvide cambiar la unidad de medida. Imagínate donde contestes que el diámetro de los axones amielínicos es 0.5 a 2 metros por segundo. Pues ¿en qué dimensión estás de distracción? Porque ¿cómo es posible que el diámetro lo refieras en metros por segundo? O sea, no es posible. Eso es la otra estrategia, la concentración. Yo me concentro en lo que estoy haciendo, lo demás ahorita le resto toda la importancia. Toda la importancia. Estoy en lo que debo estar. Y que si no me puedo concentrar, pues ¿sabes qué? Préstale atención a aquello que quieres en ese momento, prestarle atención, arréglalo, ciérralo, ponlo en stand-by y regresa a tu periodo de estudio, porque si no estás concentrado es tiempo infructuoso para aprendizaje. No sé si les pase. A veces está uno con una página y ya tiene uno media hora y no logras pasar de ahí.
porque seguramente, ¿verdad? Tus mecanismos de aprendizaje no están recibiendo la concentración. Y la concentración, pues, es también un trabajo voluntario. Bueno, jóvenes, vámonos a las del grupo C en su función y terminamos la clase, porque ya se nos acabó la hora. Ya lo habíamos visto, pero lo repetimos. Dolor, pero el dolor lento. Le puedes decir crónico también, ¿sí? De sensaciones térmicas, el calor, ¿sí? El calor. Y también, ¿verdad? Hay de estas fibras, fíjense cómo transmiten acá, la figura del lado izquierdo no la tiene, pero el cosquilleo o cosquillas, ¿verdad? El cosquilleo o cosquillas. ¿Y qué otra sensación mecánica? Ahí lo dice, también transmite tacto, pero es un tacto que cuando va por las fibras del grupo A, ¿verdad? A beta, inclusive a delta, el tacto se puede transmitir de una manera tan exacta que tú dices, siento un estímulo de tacto en mi mano izquierda, en el dorso, en donde inicia mi dedo medio. Así de preciso. Y es un tacto muy leve o es un tacto profundo. En cambio, cuando el tacto va transmitido por fibras del grupo C, fíjate cómo le puso Guyton. Tacto grosero. Bueno, ¿qué debemos de entender eso? Es un tacto que es impreciso el poder localizarlo. Puedes decir, tengo la sensación de tacto en mi mano izquierda, pero ¿en qué parte? Ah, pues eso no sé. Sé que lo tengo ahí, pero no sé si es en el dorso o en la región palmar. No sé si es en el dedo medio, en el índice. No lo puedo precisar. Entonces, un tacto grosero quiere decir de poca o nula precisión, jóvenes. ¿Sí? Fíjate también, para concluir, las fibras del grupo C ahora son también, ¿verdad? Las fibras de los nervios, las fibras postganglionares de los nervios simpáticos, de los nervios simpáticos, postganglionares. Y mira qué me está diciendo ahí esta figura, que de todas las fibras, estas son las más numerosas. Jóvenes, se acabó la clase, de hecho me pasé, nunca me dejen que pase eso. Nos vemos mañana, que tengan buen día, que les vaya muy bien. Mañana, doctora.